Hola, un saludo para todos. Aquí estamos en la cita con el cantante en nuestro canal de YouTube, el cantante del gol punto oficial. Y hoy tenemos un invitado realmente especial por todo lo que significan los colombianos en el mundo para nuestro balompié, para nuestro fútbol en nuestro país. Y hacen bastante historia en el tema del fútbol en otros países. Por eso hemos invitado hoy a Freddy Herrera, está con nosotros, es un técnico de fútbol. Freddy, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, Javier. Todo bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo va? Bueno, ¿por dónde anda, Freddy? En este momento en Ciudad de México. En Ciudad de México. ¿Estuviste en Orlando? Sí, pasé un tiempo en Orlando en lo que son las divisiones menores y previamente estuve trabajando para Dallas y en el Zamalek, en Egipto. Correcto. ¿Dónde te preparaste como técnico, Freddy? En Argentina. ¿Eres técnico AFA? Sí, señor. ¿Qué alcanzaste a hacer? ¿Jugaste fútbol o solamente como técnico? No, aquí, bueno, en Colombia como todo joven, soñando jugar fútbol profesional y pues por cuestiones de planes familiares, nos mudamos a vivir a Estados Unidos a la edad de 17 años y bueno, ahí ya empezó, digamos, un segundo capítulo en mi vida y empecé a estudiar en la high school, luego en el college, jugué fútbol colegial y bueno, y ahí despertó, digamos, esas ganas por dirigir y a educarme y a buscar caminos para crecer en el fútbol. Y bueno, buscando esos caminos me encontré con esas oportunidades que le va brindando uno Dios y la vida y pues aquí estamos. Y hiciste tu curso en la AFA y después regresaste a Estados Unidos entonces. Correcto, sí. Como te digo, estaba dirigiendo college, dirigí 5 años y bueno, al término de eso ya consideraba que el siguiente paso era buscar un camino, una entrada en el fútbol profesional, aprender ahí y pues mediante personas que conocí en AFA, se me abrió la oportunidad de ir a Dallas. Coincidía que Oscar Pareja era el técnico y pues el asistente de él, un gran amigo, José María Bazán, me conectó con él y me hicieron parte del cuerpo técnico como analista de rendimiento y ese fue, digamos, el inicio mío, ¿no? Con ellos. Qué bueno. Freddy, ¿por qué no hablamos un poquito de lo que significa ese puesto, que además es muy importante para el fútbol porque es analizar el rendimiento de cada uno de los jugadores? ¿Cómo comenzó ese trabajo y en qué consiste realmente ese trabajo? Bueno, principalmente yo diría que ese trabajo debe estar direccionado por la pasión, ¿no? Y por un objetivo. Yo siempre lo vi con ojos de técnico de fútbol, ¿no? Pasábamos por ese crecimiento y como fue la opción mía para entrar, empecé a estudiar más a fondo ese camino del análisis y pues como tú bien lo dices es muy importante porque en el fútbol profesional yo creo que lo que marca la diferencia son los detalles y esa labor es enfocada principalmente en eso, ¿no? En entender, dependiendo de lo que se hace, análisis propio, el equipo tuyo, del modelo, el seguimiento y del rival, que era mi labor principal, analizar al rival en sus diferentes fases y pues de ahí ir sacando conclusiones y un plan estratégico para jugar y entonces de ahí parte, digamos, esa labor, ¿no? Del detalle y del análisis individual y como grupo, ¿no? ¿Lo sigues haciendo o estás ya como técnico en propiedad? Bueno, esto ha sido una transición, ¿no? Yo creo que uno cuando inicia en esto, digamos, el técnico de fútbol moderno maneja mucho lo que es la tecnología, es una parte fundamental y pues eso no he dejado de hacerlo, ha ido a la par. Yo cuando estuve en Dallas, única y estrictamente los primeros 3 años fue de análisis de rendimiento y poco a poco me fui entrando al campo. Me dieron la oportunidad, el profe Luchi González, que es actual técnico de San José, me permitió ya estar en campo, ¿no? Un poco más vio el interés mío y me abrió las puertas, digamos, a lo que era el entrenar, colaborar, pero siempre de la mano del análisis.
y posteriormente con el profe Juan Carlos Osorio fui en propiedad como asistente técnico, pero haciendo también la labor de análisis, así que siempre es, digamos, van de la mano, ¿no? Y ahora actualmente aquí en Pumas estoy haciendo las dos labores, ayudante de campo, pero enfocado principalmente en lo que es bajar la línea o el modelo de juego del primer equipo a todas las fuerzas básicas, a lo que es la academia o divisiones menores. Eso quiere decir que todo va a la par, es decir, es mirar qué se tiene abajo, es decir, en las divisiones menores, que realmente encaje con lo que quiere un técnico ya en la parte superior. Correcto, ayer nada más estuvimos en una reunión muy importante acá con directivos y estamos armando un plan, un mapa de trabajo en el cual vamos a todo direccionado, digamos, con la línea del primer equipo y ir en las categorías la 23 y la 18 como digamos, inicio, y de ahí bajar la línea a las divisiones menores, y es prácticamente la definición del modelo de juego y cómo se aplica en el día a día, ¿no? En el entrenamiento, en el desarrollo de los jugadores, con seguimientos, con análisis tanto de equipo, rival e individual, hacer una especie de seguimiento a todos esos jugadores que pensamos van a ser prospectos a futuro. Entonces, eso sería la labor que estamos haciendo actualmente acá en Pumas. Todos sabemos realmente, Freddy, que el técnico Juan Carlos Osorio es uno de los técnicos más estudiosos que tiene nuestro balompié. ¿En qué equipos participaste y cuánto tiempo estuviste con Juan Carlos Osorio? ¿Qué es lo que más se le aprende a un técnico como Juan Carlos Osorio? Bueno, yo trabajé con el profe para iniciar, yo desde el 2010, desde que inició en Once Caldas, y siempre he tenido una gran admiración por él, ¿no? Y su estilo de juego, su forma de ver el juego como tal. Entonces, detrás de ese seguimiento tuve un contacto con él hace varios años y hemos siempre tenido una relación digamos, de compartir ideas. Yo a él le presenté muchos proyectos, estudios, y siempre tengo, digamos, esa línea con él de ese aprendizaje, ¿no? De aprender de él. Ya trabajando en forma con él en Egipto, trabajé 6 meses y pues, a ver, como tú bien lo dices, es una persona muy educada en este deporte. Se aprende mucho porque su metodología es rica en contenido futbolístico, en el entrenamiento como tal, se entrena el juego. Entonces te puedo hablar demasiado, infinidades de cosas que se pueden aprender de él. Eso es muy importante, además porque sí, como digo, es un técnico muy estudioso. El prototipo de jugador colombiano es un prototipo atléticamente, según incluso un día le escuché al profesor Juan Carlos Osorio, y todos sabemos que la mentalidad hace parte fundamental del triunfo de cada uno de los jugadores. ¿Cómo se maneja esto con distintas nacionalidades y demás? ¿Dónde está la diferencia entre el jugador colombiano y el que no es colombiano y su trabajo, su mente? Creo que es una parte fundamental que se tendría que manejar. Lo que a nosotros realmente, y no es un secreto para nadie, hablo de los jugadores colombianos, creo que nos hace un poquito de mella, ¿no? Un poquito de falta. Ese tema también se mira siempre, se analiza. Sí, claro que sí. Bueno, yo vengo de trabajar en una liga donde se manejan muchas nacionalidades en el camerino. Teníamos jugadores de 8 o 9 nacionalidades. Entonces ahí yo creo que lo más importante es la cultura del club, culturizar el grupo, hacer una microcultura y de ahí partir, ¿no? Cultura ganadora en el día a día. Yo creo que la mejor herramienta es el entrenamiento como tal, ¿no? El día a día, la competencia interna. Y yo creo que todo eso, culturizando un grupo y educándolo a entender la importancia del entrenamiento, de traer entrenamientos con contenido, del estudio del rival, de prepararlos para la competencia. Creo que eso
va en conjunto. Yo creo que el jugador entiende cuando hay un conocimiento detrás del mensaje y se ve reflejado en el juego, ¿no? Y en la forma en que se compite. Entonces yo creo que jugador colombiano, jugador extranjero, yo creo que somos seres humanos y yo creo que es más la cultura que se crea en el grupo lo que realmente hace que un grupo compita o que un jugador llegue a su potencial, ¿no? Entonces ahí yo pienso que en Colombia tal vez nos faltará un poco eso, ¿no? Crear esa cultura de entrenar mejor, del esfuerzo, del trabajar con deuda de oxígeno y yo creo que eso es lo que puede marcar, ¿no? Sin importar nacionalidad alguna, yo creo que el trabajo es lo que marca la diferencia y la pauta en resultados. Gracias. Para nadie es un secreto, profe, que en Colombia tenemos jugadores con condiciones realmente increíbles. Desde la época de Carlos Vilardo, cuando llegó a Colombia, por allá en los años 70, Vilardo decía que era difícil conseguir ese prototipo de jugador, me refiero al aspecto físico-atlético, en el mundo entero. Algún día Vilardo lo calificó como un país único, nuestro país, en ese aspecto. Pero siempre habló que faltaba esa mentalidad ganadora y que faltaba esa creencia, creer realmente lo que nosotros tenemos y perderle el miedo a muchas otras cosas que se daban dentro del terreno de juego. Eso por parte de Vilardo. Y otro día, y esto sí lo conversé con el profesor Oscar Washington Tavares cuando fue técnico del Deportivo Cali, y me decía, Javier, el fútbol pasa básicamente por los jugadores. Nosotros preparamos, planificamos, hacemos las cosas que tenemos que hacer. Tiene una responsabilidad de ellos, incluso por encima de lo que nosotros podamos pensar tácticamente, y pueden resolver, pueden definir cosas. ¿Tú piensas que esa es una virtud para nuestro futbolista colombiano? Y la otra es el tema de la mentalidad. ¿Habría que mejorar solamente en eso para tener como ese conjunto de cosas? Él decía, casi que el 70% lo hacen los jugadores. Nosotros ya en la raya simplemente tenemos que pensar en que lo que hicimos en la semana pues se dé. ¿Piensas lo mismo? Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, lo de la mentalidad, definitivamente eso es algo muy, muy importante, pero te repito, yo creo que esa mentalidad, cuando uno se prepara, cuando uno está preparado para cualquier reto, puede vencer a cualquiera. Yo creo que el futbolista colombiano, como bien lo dices, somos afortunados, ¿no? Y el mismo profe Juan lo expresó varias veces, de que nosotros tenemos características únicas. Tenemos todas las razas y aparte de eso somos técnicamente ricos. Entonces tenemos todo lo necesario para tener un rendimiento máximo. Entonces, claro, nos vamos a la parte de la mentalidad, pero yo creo que eso, como te repito, culturizar y yo creo que el entrenamiento es lo que marca la pauta y la preparación, ¿no? Y entonces pensaría yo que esa es la clave, ¿no? Una de los puntos más importantes a desarrollar. ¿Cuál es la diferencia entre el jugador colombiano y el mexicano, por ejemplo? Bueno, a ver, nosotros en Colombia tenemos, como bien decías, características casi que únicas, ¿no? Tenemos jugadores de todo, tenemos el negro, tenemos el blanco y según la zona del país sabemos las características de todos. Aquí el jugador el jugador mexicano es muy habilidoso, muy competitivo, muy intenso, es una liga donde se manejan altos niveles de intensidad y pues yo creo que la mentalidad del futbolista mexicano es admirable, ¿no? La forma en que se entrena, la competencia, le da un nivel, digamos, importante, ¿no? A esas características que tienen, los definiría como jugadores muy habilidosos y jugadores de mucha intensidad. ¿Cuáles son las aspiraciones? Es decir, en la parte técnica, ¿es llegar a tomar un equipo para dirigirlo directamente o seguir en ese camino? Porque a mí me parece que ese camino es bien importante. Es decir, a veces nosotros no nos fijamos en el técnico que está en la raya y el que está dirigiendo y se critica y otros dicen, bueno, no, hay que dar tiempo, hay que aguantar un poquito, adaptar a los jugadores a lo que el técnico quiere. ¿Cuál es tu pensamiento, profe, sobre lo que empieza el técnico? Es decir, el técnico pide a algunos jugadores y a lo mejor llega y los jugadores ya están.
¿Es el jugador el que se tiene que adaptar o el técnico a saber qué tiene y con base en eso trabajar? Bueno, yo pienso que principalmente el jugador es el que es el intérprete, ¿no? Es la figura principal de este deporte. Entonces no creo que ningún técnico va a ir por encima del jugador. Entonces yo creo que el técnico se debe adaptar al grupo que tiene, principalmente. Ahora, si me preguntas qué tipo de sistema o qué formación o estructura se maneja, yo creo que eso lo define el jugador que se tiene. Dependiendo qué tipo de jugador tienes, eso va definiendo el estilo y la forma de juego. Entonces ahí es donde el técnico debe ser lo suficientemente inteligente y conocedor del juego y de sus jugadores para entender qué estructura o qué estilo de juego debe aplicar para conseguir resultados, ¿no? Porque yo creo que eso es lo que va a marcar la diferencia. Claro, porque es que siempre decimos, no, es que ese equipo no lo armó el técnico. Y entonces a veces por ahí algunos técnicos dicen, mire, es que este equipo cuando yo llegué estaba armado. Yo necesito armar un equipo con base en lo que yo quiero trabajar en el mismo. Entonces, no importa cómo llegue el técnico. Bueno, es el caso de América, me refiero a América de Cali en este momento. Dice, no, es que el profe Farías no armó este equipo, lo armó el técnico que estaba, que era Lucas, y hay que esperar a ver qué tipo de jugadores él requiere y necesita para armar el equipo que quiere. ¿Eso es válido o simplemente el técnico, porque de lo contrario, pues no tomaría el equipo, digo yo? Es decir, no, vean, espérenme y yo armo el equipo y después miramos entonces a qué queremos jugar. Pero eso es válido desde tu punto de vista de análisis, lo que has hecho, que es analizar básicamente el juego, analizar la parte estratégica, la parte táctica, el comportamiento de los jugadores para poder planificar un partido. Hay que mirarlo así, me refiero al equipo contrario. O sencillamente vamos a sentarnos y miramos lo que tenemos y con base en eso jugamos. ¿Es ese tal vez la teoría más válida? Yo creería que, como te dije anteriormente, yo creo que es adaptarse a los jugadores. Lo principal aquí, en términos globales, es procesos, ¿no? Yo creo que ahí es donde vienen los procesos y el que llegue un técnico donde ya hay un equipo armado, donde ya los jugadores están definidos, pienso que adaptar y en el tiempo que se permita ir reestructurando el grupo según la visión del técnico, pero pues en principio existe un proceso de adaptación de técnico a jugadores y en el proceso, que debería haber proceso en el fútbol, ir desarrollando un modelo de juego basado en la visión del técnico e ir armando jugadores y trayendo y consiguiendo que encajen en ese modelo de juego. Yo creo que ahí es donde los grandes equipos se definen, ¿no? Cuando vemos equipos en Europa que traen jugadores del perfil al modelo de juego que el equipo representa o desarrolla. La gran polémica que ha existido casi siempre en materia táctica de algunos equipos es todos son válidos. Juegues como juegues con 3 defensas, juegues con 4, si presionas a los costados, si juegas con 2 volantes que se estiló durante mucho tiempo, aunque yo lo vi hace muchos años con el médico Gabriel Ochoa Uribe, eso no es ningún invento, incluso en la época en la que se jugaba líbero, doble stopper o se jugaba con 4 atrás y se jugaba incluso con los mismos 3 defensas, porque le pasó al médico Ochoa en la época del América. Es decir, para mí eso no es nuevo, pero eso ya tiene que ver básicamente con lo que tienes, con lo que el equipo cuenta. Y todos realmente la parte estratégica, todas son válidas, o los técnicos llegan jugando a algo y quieren seguir jugando a eso, y algunos diríamos tercamente, dicen, no, es esto lo que yo quiero, a esto es lo que yo sé jugar, y a veces pasan largos partidos, no ganan, y a veces se tienen que ir de los equipos por diferentes razones. Todas las técnicas y todas las estrategias, mejor, son válidas para cualquier técnico, o ustedes tienen una base y dicen, no, yo juego a esto y necesito jugadores que jueguen a esto.